construcción. A lo largo de sus más de 100 años de existencia, muchas personalidades mundiales y costarricenses han pasado por el Teatro Nacional. Aquí se ha presentado La Pavlova, aquí vino Jacinto Benavente, aquí vino Gabriela Mistral, más recientemente lo han visitado Vargas Llosa, ha tenido visitas de presidentes de los Estados Unidos, Kennedy, Clinton, Reagan. Durante gran parte de la historia del teatro, se consideró que los fondos empleados para construirlo provenían de un sector que en realidad no había sido el verdadero financista de la obra. Durante muchísimos años, casi un siglo, se ha creído que al Teatro Nacional lo construyeron los cafetaleros, que fue construido con dinero de los cafetaleros, pero eso es una mentira. Al Teatro Nacional lo construyó el pueblo costarricense con sus fondos porque ocurrió lo siguiente. En 1890, una vez que ya se tenía el plan para que se construyera un Teatro Nacional, un decreto pone un impuesto al café. Ese impuesto dio unas sumas mínimas que no alcanzaron para la construcción de tan magno edificio. Cuando se dieron cuenta de la enormidad del presupuesto necesario, no eran suficientes solamente con el apoyo de los cafetaleros, entonces llegaron al punto de desarrollar un impuesto a las exportaciones y las importaciones. Y con este impuesto lograron terminar el teatro. Es muy importante destacar esto, porque el teatro fue construido no con la plata de una élite, sino con la plata de todos los costarricenses. Cuando el Teatro Nacional fue inaugurado, la ciudad de San José ya se perfilaba como un centro urbano de gran importancia cultural. Y aunque no fue el primer espacio destinado a los eventos artísticos, sobresalía por su imponente construcción. El concepto fue crear un teatro neoclásico basado sobre los teatros de ópera de Europa. 7 años dura la construcción del teatro. En esa época era muy difícil porque venían las piezas, las traían en barco, traen las partes, sobre todo las metálicas, lámparas de Bélgica, traen las esculturas de Italia. La mayoría de las pinturas eran pintadas en Italia y traído acá por Aleardo Villa, que es un gran muralista de este periodo de Italia. Y muchos de los murales que eran pintados aquí en Costa Rica eran pintados por Paulo Serra, también italiano, que vino a Costa Rica. Participaron mucho, como le dije, belgas, italianos, franceses, y fundamentalmente en lo que precisa a la piedra. Son pedreros costarricenses que estaban muy dedicados a la labor sobre la piedra. Son piedras que se traen de Cartago, que ahora ya hay muy pocos, ya no existen. Hay uno solo en el país que ha colaborado actualmente con el teatro para sustituir algunas piezas de estas. Pero sí participa mucho costarricense en la construcción del teatro. En su interior, el teatro conserva algunas piezas de gran valor artístico, entre ellas una obra pictórica que representa los principales productos de exportación de aquella época. El Teatro Nacional nació en una década en que la economía costarricense estaba boyante producto de una alza internacional en los precios del café. El Teatro Nacional tiene muchísimos detalles que hacen homenaje al café como un producto nacional importante. Se pueden encontrar detalles del café en aplicaciones, en ramas que lo decoran, y especialmente hay una pintura que es una gran alegoría al café y al banano. Fue pintada por un artista de apellido Villa en Italia, pero basado en referencias que le daban de Costa Rica sin haber venido nunca aquí. Se le señala a esa pintura que tiene ciertas incorrecciones. Hay detalles muy divertidos, que es el señor que carga el racimo de bananos, ¿no? Se cargan para abajo y él está al revés. Si él se cargara el racimo de bananos, como lo tiene él, se abrirían y se caerían. Las mujeres de la pintura están todas trajeadas a la usanza española y parecen sevillanas. Y sobre todo, el café que están recolectando está en la propia playa y el café jamás podría darse a un nivel tan bajo y tan cercano del nivel del mar. Al principio, cuando llegaba acá, la gente criticaba porque dijo que el señor no entendía nada de nada porque el café no crece a la par del banano. Pero es una alegoría y siempre explicamos a la gente cuando viene al teatro que una alegoría
es algo simbólico. Eran en esta época las dos principales exportaciones de Costa Rica y nuestra economía era basada sobre la exportación de estos dos productos. En un momento se hizo la pintura en un billete de 5 colones. Entonces circuló y todo el mundo conocía. Bueno, preguntaban, ¿qué es esto? ¿Qué es esta pintura que está? ¿O es la pintura que está en el Teatro Nacional? Ese es el billete. Justamente que ahora es como un souvenir que el teatro vende, que lleva a la gente como un recuerdo del teatro. El Teatro Nacional de San José mantiene el esplendor de sus primeros tiempos y los curiosos detalles de su diseño interior, convirtiéndose en uno de los grandes orgullos de los habitantes de la ciudad. Yo creo que el gran secreto del Teatro Nacional es, a pesar de la sensación de que es un palacio, es un lugar usado, es un lugar amado y es un lugar abierto a todo el mundo. El Teatro Nacional tiene un significado muy grande para los costarricenses. Nació para satisfacción de una élite, pero aún así logró ir permeando en diferentes capas, especialmente metropolitanas, y es uno de los edificios más queridos, más reconocidos y más representativos de nuestra cultura nacional. Hay algunos pueblos vecinos que señalan que en Costa Rica no hacemos revoluciones por temor a quebrar los ventanales del Teatro Nacional. Hay una anécdota que a mí me encanta. Una vez viene Jacinto Benavente, el dramaturgo y escritor español, viene a visitar San José. Y después le preguntan qué le pareció San José. En esa época San José tenía 19.000 habitantes únicamente. Y es una cosa muy divertida, que San José era un teatro rodeado por una aldea. Todo el esfuerzo que hizo un pueblo muy pobre, realmente porque era un pueblo muy pobre, significa mucho en ese momento, porque como le digo, eran muy pocos habitantes, eran un pueblo realmente, con un teatro que se salía de las proporciones de las posibilidades del mismo país. Por eso es un reconocimiento al pueblo costarricense que con gran esfuerzo construye el Teatro Nacional. Cuando regresemos con más de Historia Secreta, conoceremos cómo la perseverancia de los costarricenses los llevó a reconstruir 5 veces el mismo edificio. Además veremos cómo Costa Rica no participó de una gran guerra, pero sí de una batalla interna de la que no siempre se conocen todos los detalles. Nos encontramos frente a las ruinas de Cartago, un predio que conserva los vestigios de una sorprendente historia edilicia que demuestra cómo, en ocasiones, profundas creencias religiosas sobreviven a las peores catástrofes naturales. Lo llamamos este sitio las ruinas de Cartago. Se dicen ruinas, aunque realmente se trata de un edificio que quedó a medio concluir. Son las ruinas de la parroquia de Santiago Apóstol y realmente ocupan el centro de la ciudad de Cartago. El templo es estilo neoclásico, tiene arco de medio punto, tiene falsas columnas, parecido a los templos que se edificaron en Europa en fines del siglo XVIII y parte del siglo XIX. Estas ruinas se encuentran en el mismo lugar donde había sido edificada la primera parroquia que los españoles, como era la costumbre, construyeron al fundar la ciudad. De acuerdo a la tradición española, se trazaba la ciudad con una plaza central, que es la que está frente a este templo, y al lado este de esa plaza, el terreno para la iglesia. Era un pequeño ranchito de paja. Era una ciudad sumamente pobre, un pueblo sumamente pobre. A veces resulta paradójico que lo hayan llamado Costa Rica. La primera iglesia fue construida de madera y paja,
pero fuertes tormentas la derribaron. La segunda fue hecha con tierra y adobe, pero tampoco pudo sobrevivir a las intensas lluvias que se dan en esta región. Con los años y con los siglos, la iglesia fue sustituida poco a poco por otras construcciones, muchas de ellas todavía de paja, y alguna vez empezaron a construir una iglesia que es la anterior a esta. Es una iglesia de cal y canto, de muros de barro con piedras, ¿verdad? En esta iglesia se desarrolló el culto y tuvo lugar todo lo que se relacionaba con el desarrollo de la iglesia. Con los años, aquella iglesia de cal y canto sufrió los embates de un terremoto en el año de 1841, que se llama el terremoto de San Antolín, y parece ser que la iglesia no quedó demasiado deteriorada. A pesar de ello, era pequeñita y los cartagos decidieron hacer un edificio memorable. La construcción de este edificio comenzó con gran ímpetu, pero con el paso del tiempo y por lo costoso de la obra, se fue perdiendo ese entusiasmo inicial. Y por esas cosas de la vida y por la desidia y la falta de entusiasmo, se alargó mucho la construcción. Realmente, cuando el obispo Storck, hacia 1904, regañó a los cartagos y le dijo qué pasó con la parroquia, ellos retomaron la idea y una serie de personajes asumieron la responsabilidad y comenzaron a levantar las paredes de este edificio. Muy poco tiempo faltaba para inaugurar la obra, pero sucedió un hecho que no estaba en los planes de los protagonistas. Una catástrofe natural terminó con el sueño de finalizar la construcción de este gran edificio. El 4 de mayo de 1910 hubo un gran terremoto de por ahí 7 a 7.9 de la escala Richter. El terremoto dejó la ciudad completamente destruida. El edificio este colapsó un poco. Creo que podrán ver un poco las piedras movidas. El templo quedó, según algunos historiadores, muy mal. Otros dicen que no estaba tan mal y que podría haberse reedificado. Quizá por el miedo, quizá por la tristeza, quizá por la depresión que se produce con un terremoto, quizá por la sensación de que las cosas ya no iban a ser nunca más como eran, el edificio fue abandonado. La parroquia se había pasado a la iglesia de San Nicolás, que hoy día es la Catedral de Cartago, y las ruinas siguieron en su testimonio permanente de una cosa que quedó sencillamente sin concluir. En la actualidad, las ruinas de la parroquia Santiago Apóstol permanecen como testimonio del gran sueño que los habitantes de Cartago mantuvieron durante siglos, a pesar de las circunstancias adversas. El edificio aspiraba a mucho. El edificio es uno de los 3 edificios de piedra que hay en Costa Rica. Realmente es un perpetuarse en la historia. Un edificio de piedra solo lo tienen aquellos pueblos que logran en su historia permanecer. Para el Cartago, las ruinas son símbolo de su propia realidad. Son un edificio muy elegante. No está concluido, pero son de una gran elegancia y de un gran estilo, ¿verdad? Es el mejor edificio de la ciudad, sin duda alguna. Las ruinas de Cartago permanecen como testimonio de la gran importancia económica y política que tuvo este lugar durante la época colonial. Muy cerca de las ruinas de la iglesia de Santiago Apóstol se encuentra la Plaza de la Basílica de Los Ángeles, un lugar que fue el centro político del país antes de conseguir su independencia. Estamos en estos momentos en la Plaza de la Basílica de Los Ángeles, en la ciudad de Cartago, que fue la antigua ciudad capital de Costa Rica. Funcionó como la sede de los poderes centrales políticos durante la época colonial y es un lugar cuyo asentamiento más o menos terminó de conformarse a finales del siglo XVI. En aquella época, Costa Rica no era un territorio atractivo para los españoles, ya que no contaba con yacimientos de oro ni de plata. Pese a ello, fue uno de los últimos países de América Latina en independizarse de España. La Capitanía General de Guatemala estaba dividida en secciones, entonces podemos pensarlo como una unión de estados en ese momento
que estaba conformado por lo que hoy conocemos la tradicional definición de Centroamérica, y estaba la Diputación de León, a la que correspondía Costa Rica y Nicaragua. En Guatemala se reúne el Cabildo y declara la independencia el 15 de septiembre de 1821. Esta noticia debía viajar a caballo por toda Centroamérica y a Costa Rica llega hasta el 13 de octubre de 1821. El acta de independencia en realidad viajó de la ciudad de Guatemala a León y de León en Nicaragua hacia Cartago, que era la capital de Costa Rica. El correo debía pasar por San José y luego dirigirse hacia Cartago. Entonces es muy probable que los josefinos hayan conocido la noticia de la independencia primero que la autoridad central de la provincia que estaba en Cartago. El 1 de diciembre de 1821, Costa Rica se declaró independiente. Aunque el país no participó de una lucha armada, sí se produjo una batalla entre los liberales de San José, que planteaban mantener la autonomía, y los imperialistas de Cartago, que proponían unirse al Imperio Mexicano. Ese conflicto tuvo lugar en 1823 en Ochomogo. Entonces hay una división en Costa Rica entre los que serían los imperialistas y los republicanos. Esta gente llega a este conflicto pensando en que Iturbide los va a anexionar, cuando ya en México en esos momentos Iturbide ha caído. Finalmente los grupos que son republicanos pelean contra los grupos que son imperialistas y se da una batalla que empieza el 29 de marzo de 1823 en Ochomogo, que es una zona montañosa entre Cartago y San José. El conflicto militar se resuelve a favor de los republicanos, lo ganan los josefinos, incluso llegan a Cartago, que la encuentran desolada, la gente ha huido, y entonces se llevan las instituciones políticas para San José, y a partir de allí San José comienza como la capital de este país. La imagen de la Virgen de los Ángeles, que en el siglo XVIII contó con numerosos devotos entre los habitantes de Cartago, ocupó un lugar de protagonismo inesperado durante la batalla librada entre imperialistas y liberales. Lo primero que hacen los imperialistas es tomar la imagen de la Virgen y llevarla a la guerra en Ochomogo, con la idea de que la Virgen les brindaría protección y además los ayudaría a ganar la batalla. Lo tremendo es que pierden la batalla y dejan la imagen de la Virgen allí, tirada. Entonces los josefinos la toman junto con la capital y se la llevan para San José, en donde estuvo por varios años, hasta que se sanaron un poco las heridas de la guerra y la imagen pudo ser devuelta a Cartago. Al asustarse tanto por los cañonazos y por lo que estaba pasando, salieron huyendo y dejaron la Virgen perdida, ¿verdad? No fue que la entregaron ni que se las quitaron, sino que se les olvidó. A diferencia de lo que sucedió en otros países, Costa Rica no debió librar batallas para declarar su independencia, pero sí hubo enfrentamientos internos. El dato llamativo es que sus primeros pasos como nación carecieron de líderes o figuras carismáticas. No existe un prócer de la independencia. Podemos decir que el prócer de la independencia en Costa Rica son todos los próceres de América Latina que lucharon para que nosotros no tuviéramos que nada más que ratificar el acta de independencia y recibirla como algo que ya era por descontado, ¿verdad? Más adelante descubriremos una serie de piezas arqueológicas que esconden grandes enigmas. Además visitaremos un sitio habitado por una civilización aún más misteriosa que el Imperio Maya. Encontramos en el Museo Nacional de Costa Rica, que resguarda una sorprendente colección de piezas esféricas.
Aún hoy su procedencia es tema de discusión y se han elaborado las más curiosas hipótesis acerca de su origen. Costa Rica, en la parte arqueológica, es muy famoso por la presencia de estos artefactos que son muy singulares. Estas esferas de piedra fueron realizadas por indígenas de la zona sureste de Costa Rica. Más o menos empezaron a fabricarse alrededor de unos 300 años después de Cristo, pero la máxima producción se da entre el 800 y el 1500. Una de las características más sorprendentes de las esferas es que difiere completamente del clásico arte precolombino, que generalmente representa figuras de plantas, animales y personas. Se reportan desde años atrás, desde principios de siglo, prácticamente del siglo XX estamos hablando, ¿verdad? Sobre todo cuando en la zona sur del país se incursiona en lo que es el cambio del cultivo de la agricultura. Ahí se empiezan a descubrir este montón de esferas y les llama mucho la atención. Un área muy extensa que se denomina Delta del Diquís, en la zona sur del país, comenzó a ser cortado el bosque que había crecido para plantaciones bananeras. En ese momento, al realizar la remoción de la cubierta forestal, se comenzaron a encontrar una serie de vestigios arqueológicos, llamando la atención la presencia de grandes esferas semienterradas o enterradas totalmente que salían a la luz cuando se hacían los canales de drenaje. Fue en ese momento, en 1939, cuando se comenzó a investigar y elaborarse los primeros registros de los agrupamientos de esferas, que no se encontraban dispuestas en forma circunstancial, sino con un orden determinado. Sus tamaños variaban desde centímetros hasta 2,5 metros. Además, muchas fueron saqueadas por particulares y ubicadas en distintos sectores de la ciudad. Muchas de las esferas del sur de Costa Rica fueron trasladadas a San José, desde los 30s y 40s. Llama mucho la atención la disposición o la colocación de estas esferas en el trazado urbano. Las encontramos, por supuesto, acá en el Museo Nacional, que trata de dar una visión integral de la historia de Costa Rica, pero también están frente a la Corte Suprema de Justicia, en parques públicos como La Merced, en frente de residencias importantes en el Paseo Colón o en barrios residenciales. Nos señalan una continuidad en el simbolismo y en el uso de las esferas. Siguen siendo símbolos de rango, señalan lugares religiosos, lugares públicos, lugares de poder, así que podemos establecer una asociación entre la ubicación de las esferas hoy en día en la ciudad de San José y algunos de sus posibles usos en los asentamientos precolombinos del sur de Costa Rica hace cientos de años. Gran parte de las esferas se encuentran en sitios arqueológicos y aún no se puede precisar con exactitud cuándo fueron realizadas. Algunas hipótesis atribuyen su alineación a causas astrológicas o religiosas, pero la realidad es que su origen aún es incierto. Es importante mencionar que los españoles no reportaron estas esferas cuando ellos llegan. No hay referencia en las crónicas y tampoco tenemos relatos o mitos de los indígenas actuales que las recuerden. Eso le ha añadido un aire de misterio, de incógnita, e incluso hay quienes han propuesto ideas estrafalarias para tratar de explicarlas. El misterio es cuando algo no se puede explicar, cuando alguien te pregunta para qué sirvieron y uno no le puede dar una explicación concreta. Ese misterio hizo que en el pasado la gente creyera y se regó pues el comentario de que las esferas en su interior tenían oro. Ese mito para mí lo da el hecho de que no podamos contestar concretamente cuando el público nos dice para qué las hicieron y qué fin cumplieron, ¿verdad? La creencia de que las esferas contenían metales preciosos en su interior motivó a que muchas de ellas fuesen destruidas. Pero las que aún permanecen intactas continúan alimentando uno de los grandes enigmas de la historia arqueológica de Costa Rica. Nuestros indígenas fueron capaces de construir grandes centros urbanos, grandes centros ceremoniales, grandes vías de acceso muy bien dispuestas, con un alcantarillado muy bueno, con desagües muy buenos. Entonces tuvieron la capacidad de transportar tales bloques a donde ellos consideraban que era apropiado tenerlos. Entonces no hay que menospreciar la capacidad de quienes las hicieron.
ahora ya pues con las investigaciones metodológicas que se están haciendo por parte del Museo Nacional, se está tratando de llenar esos vacíos en la historia de qué papel cumplieron las esferas acá. El misterio de las piedras esféricas se mantiene como uno de los más curiosos interrogantes de Costa Rica, tal como sucede con un sitio plagado de sorprendentes construcciones. En las faldas del volcán Turrialba, en la provincia de Cartago, se encuentra el Guayabo, un asentamiento precolombino que, a más de 3000 años de haber sido construido, aún se desconocen precisiones acerca de su origen. Estamos en el sitio de Guayabo de Turrialba, que para Costa Rica es uno de los sitios con más estructuras monumentales que tenemos. Es de gran importancia arqueológica porque nos ha brindado un sinfín de información respecto a la arquitectura del momento, a las costumbres del momento, a la religiosidad y cosmovisión de la población que aquí vivía y además el sistema habitacional y de elaboración de objetos. Según los investigadores, las primeras construcciones de Guayabo fueron realizadas en el año 1000 a.C. y se estima que llegó a tener unos 2000 habitantes. De este sitio se destacan los acueductos que los indígenas construyeron para solucionar uno de los grandes problemas que padecían en esta región. Uno de los problemas a resolver que tenían los indígenas era el problema de agua, de cómo canalizar las aguas llovidas, las aguas nacidas, etcétera, etcétera. Entonces los indígenas lo que hicieron fue construir estos enormes puentes y estos acueductos abiertos para drenar el agua hacia afuera de la ciudad. Este tanque es abastecido por agua potable, que es traída desde las montañas en las partes altas del sitio y traído mediante un sistema de acueductos subterráneos que llevan el agua desde las nacientes hasta el tanque de almacenamiento. A este lugar llegaban los indígenas que vivían en la zona periférica de este tanque para abastecerse de agua potable. Estos acueductos han estado funcionando desde su construcción más o menos en el año 300 a.C. hasta la fecha, o sea que tiene más de 2000 años de antigüedad. Otro de los elementos característicos de Guayabo son sus típicas estructuras circulares. Estos montículos abundan en el sitio y hasta el día de hoy se llevan descubiertos más de 40. Cada uno de ellos es el cimiento de una casa. La idea de estos muros de piedra que se observan son para evitar la humedad. Recordemos que aquí llueve 300 días al año. Son por lo menos 10 a 11 meses al año en que llueve mucho, entonces los indígenas construyeron estos muros para evitar que la humedad penetrara la vivienda. En cada uno de estos montículos vivían entre 20 y hasta 50 personas. Solo en esta región del mundo se da este tipo de estructuras arqueológicas. Uno de los elementos artísticos más valiosos del sitio de Guayabo son sus petroglifos, ¿verdad? Como este que tenemos acá. Esta es una incisión hecha sobre la piedra que posiblemente significaba algo para los grupos indígenas que vivieron acá. Desafortunadamente ya no sabemos qué significan y casualmente esa es la parte más difícil de la interpretación arqueológica, que son símbolos, que así como nosotros tenemos símbolos ahora que significan algo para nuestra sociedad, posiblemente para ellos también. El sitio de Guayabo es parte de un enorme asentamiento regional. Por ejemplo, esta calzada donde estamos caminando ahora es parte de un sistema de comunicaciones entre este sitio arqueológico de aproximadamente 20 hectáreas. Termina esta calzada a los 4 kilómetros y en otro asentamiento indígena, y así hemos encontrado 2 calzadas más. Se estima que Guayabo fue abandonado en el siglo XV. Si bien se ignoran los motivos, existen distintas teorías que intentan brindar respuestas a esta interrogante. Como otras tantas ciudades precolombinas de Centroamérica, hay varias teorías. Una es un cataclismo, una situación fuera del alcance de los habitantes que los hizo irse del sitio. Pensamos en los efectos de la actividad volcánica, una de las evidencias que no hemos encontrado con mayor frecuencia en el sitio. También pensamos en los problemas de guerras o enfrentamientos entre grupos indígenas o inclusive los problemas de hambre. El problema del hambre en América Latina no es un problema de hoy, es un problema de toda una vida. Y en tiempos precolombinos, así como sucedió aquí en Guayabo de Turrialba, también sucedió con los mayas, sucedió con los incas, con todas las culturas indígenas. En torno a esta antigua civilización hay secretos y misterios que aguardan ser revelados y permanecen como uno de los grandes desafíos a futuro de los habitantes de Costa Rica. Todo esto nos ha dado información de dónde vinimos y lo que somos hoy día.
Guayabo regionalmente es el sitio con mayor monumentalidad que hemos encontrado y que por suerte se ha conservado, porque al fin y al cabo de lo que estamos hablando es de que aquí vivieron indígenas, seres humanos como nosotros, hace 2000 o 3000 años. Ellos tuvieron la capacidad de, sin la tecnología que tenemos ahora, poder construir una obra de esta naturaleza. Al volver develaremos los misterios ocultos detrás de la historia de un mandatario que no siempre fue precisamente lo que parecía. Además descubriremos cómo una cultura afro llegó a ser parte de la idiosincrasia tica. Parque Morazán, un sitio bautizado en honor al general que gobernó Costa Rica a mediados del siglo XIX. Lo que pocos saben es cómo inició verdaderamente su mandato y qué circunstancias provocaron el final de sus días. Estamos en el Parque Morazán, que hoy por hoy es uno de los parques más bellos que ostenta la ciudad de San José de Costa Rica. Es un parque muy amplio, es un parque con muy buenas áreas verdes, es un parque que ofrece un conjunto arquitectónico especial dentro de una área metropolitana sumamente saturada. Francisco Morazán nació en Tegucigalpa en el año 1792. Inició su carrera política en Honduras, donde llegó a ser primer mandatario, y luego alcanzó la presidencia de la Federación Centroamericana, que además de su país, incluía a Guatemala y Costa Rica. A finalizar la década de 1820, salía a flote la discusión de que es necesario o reformar o disolver la República Federal. Los diferentes estados emitieron cada uno sus respectivos decretos diciendo que se iban a separar de la República Federal Centroamericana. De manera que entonces sale exiliado y luego llamado por un grupo de costarricenses que estaban disgustados con el gobierno de Braulio Carrillo, que había sido jefe de Estado desde 1838. Carrillo contaba con una fuerte oposición entre algunas familias influyentes del país que estaban en contra de sus medidas de gobierno. Estos sectores decidieron convocar a Morazán, quien era famoso por las batallas que había ganado en defensa de la Federación Centroamericana. El general Morazán va a ser muy bien recibido por la élite cartaginesa, no solo por lo que significa políticamente, sino porque Costa Rica y sobre todo Cartago le está dando el apoyo a un general que saben que tiene amplios triunfos, que es recibido con características de héroe. En Morazán, Carrillo veía un enemigo, no solo por el asunto de la federación, sino porque para Carrillo, Morazán era un enemigo de que la capitalía de Costa Rica se centrara en San José. Justamente eso es lo que querían los enemigos de Carrillo. Carrillo ordenó al general Vicente Villaseñor dirigirse al mando de una tropa de 700 hombres a combatir la invasión de Morazán, pero el enviado depuso las armas y se unió a quien fue nombrado como nuevo jefe de Estado de Costa Rica, tras firmar el Pacto del Jocote. La traición de Villaseñor acelera la caída de Carrillo y por eso se exilia. Realmente entre la toma de San José y el exilio de Carrillo, digamos que son eventos que se realizan simultáneamente, ¿verdad? Después del Pacto del Jocote, Morazán toma el poder desde abril de 1842 hasta el 15 de septiembre del mismo año, de 1842. A poco de haber asumido, se encontró con dificultades y oposiciones a sus actos de gobierno, ocasionadas por los mismos que lo habían convocado a tomar el poder. Algunas de las personas que habían firmado el Pacto del Jocote, que lo habían apoyado, se convirtieron en sus opositores, ya avanzando el tiempo. Y el 15 de septiembre decidieron que ese mismo día iba a ser fusilado. Estamos en la esquina suroeste del Parque Central de San José. Aquí
la noche del 15 de septiembre de 1842, fue fusilado el general Morazán. Es una historia oculta porque no hay ni siquiera una placa conmemorativa para la muerte del general. Estamos ante el busto que ha sido erigido en este parque a la memoria del general Morazán. Pueden ustedes contemplar un busto que, digamos, no tiene las dimensiones históricas del héroe. Sin embargo, es un busto que ha erigido el pueblo costarricense en su memoria, pero sobre todo es un descargo de conciencia, ¿verdad? Porque de algún modo pesa ese fusilamiento que se hace en Costa Rica, ¿verdad?, al general en 1842. Entonces, 40 años después, los costarricenses y sobre todo las autoridades costarricenses tienen que hacer justicia histórica al héroe centroamericano. Francisco Morazán fue una persona que, sin haber nacido en este país, luchó por la unidad de los costarricenses. Muchos años después, otros inmigrantes cambiarían para siempre la cultura de Costa Rica. Cerca de San José se encuentra Puerto Limón, el sitio en el que hacia finales del siglo XIX se asentaron trabajadores provenientes de islas del Caribe y que ejercieron notables influencias musicales en la tradición cultural de Costa Rica. Estamos acá en el puerto de Limón, un lugar con una historia muy interesante. A partir de 1870 se produce la primera migración formal de gente que viene de las islas del Caribe, de afrocaribeños. Que van a llegar a Costa Rica en la década de 1870 a trabajar en la construcción del ferrocarril que va a comunicar San José con el Caribe costarricense, en este caso con un lugar que se está formando ahí que es Puerto Limón. Estos trabajadores venían de Jamaica, de Barbados, de islas que habían sido colonizadas por la Gran Bretaña. Los inmigrantes trajeron a Costa Rica ritmos como el mento, que es la música campesina de Jamaica, y el calipso, un ritmo originario de Trinidad y que tiene como característica principal hablar de temas políticos y sociales. El calipso narra la historia, narra las vivencias de la gente, y en el Gran Caribe, digamos, en la gran región Caribe, el calipso o el calipsonian, el hacedor de calipso, hereda esa tradición o esa función de transmitir, de informar. Y eso usted lo ve muy bien en las letras. Usted ve las letras de Mr. Ferguson, ahí se reconstruye la memoria y la experiencia de esa comunidad afroantillana viviendo aquí en Costa Rica. I was walking down the street, I saw a friend, he called in me. Well, I asked him what he needed. He said, come and let we take a smoke. El calipso es una cosa que uno inventa, hay veces, pero hay veces es algo real y hay veces una invención también, porque si algo pasa aquí en Cahuita, yo hago un calipso que es real. Para mí solo el gozo de la música y para hablar de cosas que pasan, sea de aquí o Limón o cualquier parte. En palabras sumamente simples, por así decirlo, se retrata y se reconstruye el mundo que ellos viven y las relaciones que ellas tienen con ese mundo, hacia afuera y con la sociedad y el Estado costarricense. A través del tiempo, el calipso limonense adaptó las temáticas originales a los distintos intereses de los compositores, que se fueron modificando al igual que los instrumentos empleados para interpretarlo. En el calipso, ¿verdad?, hay una mezcla de instrumentos que son propiamente instrumentos, como puede ser el banjo, ¿verdad?, con instrumentos más o menos hechizos, que son adaptaciones de instrumentos que vienen de África, que fueron adaptados a la realidad y al ambiente del Caribe. Existe también históricamente una relación importante entre Limón y la ciudad de Nueva Orleans en Estados Unidos. Todo el ir y venir de los barcos bananeros llevaba y traía, ¿no? Entonces, instrumentos que se tocaban allá, la población negra de Nueva Orleans tocaba instrumentos como el banjo,
que se integra a la ejecución del calipso en Limón. Otro instrumento que era el bajo de tina, allá usaban una tina de lavar de metal y la convirtieron en un bajo que hacía unas figuras parecidas al contrabajo. ¿En qué idioma están los calipsos? Están en el creol de ellos, ¿verdad? En inglés creol, y está en español. Y eso me parece sumamente significativo, porque eso remite a la manera en que esas poblaciones afrontillanas se fueron integrando a Costa Rica. Existe un calipso bilingüe y un calipso en español, pero es lo menos frecuente. Todavía el calipso sigue siendo un canto que se hace en inglés criollo. Yo canto en inglés y casi todos los calipseros cantan en inglés también. El calipso en Trinidad tuvo su época de gloria en las primeras décadas del siglo XX, siendo que el primer disco de calipso fue grabado en 1914. Sin embargo, aunque resulte difícil de creer, los habitantes de San José lo conocieron recién en la década del 70. All night long, oh, mama, ay, all night, papá, ay, ay, ay. En la década del 70, sobre todo, la gente del Valle Central empezó a ir a los carnavales de Limón, que eso es otro elemento fundamental para ver ese encuentro entre la cultura del Valle Central, que es la llamada cultura nacional, la cultura dominante y la cultura de esa zona de Costa Rica. Una sociedad que se creía tan homogénea como Costa Rica, que decía que todos eran blancos y europeos, descubre que ella es multicultural, que tiene ahí dentro de su territorio una población con una gran riqueza cultural, que son los inmigrantes de origen afroantillano, que tienen esa expresión musical que es el calipso. El calipso limonense representa la gran influencia cultural de los inmigrantes afrocaribeños en la sociedad de Costa Rica y a su vez forma parte de la identidad de todos los habitantes del país. El calipso y el calipsonia es un campesino, por así decirlo, o una persona de un barrio popular de Limón sumamente cosmopolita. Calipso es como un libro musical, se puede leer, entre comillas, la historia del pueblo afrocaribeño, afrolimonense, a través de sus cantos llamados calipsos. Bring back my baby for me. Thank you, man. En las calles aledañas a Puerto Limón se dejan oír las melodías del calipso, una expresión musical tan ligada a la historia popular de los costarricenses como su recinto cultural por excelencia, el Teatro Nacional de San José. Las historias nos regresan al lugar de partida, aquí donde comenzó nuestra búsqueda. Nuevos relatos desconocidos esperan para ser descubiertos, porque recuerden que siempre habrá una historia escondida en la jungla de cemento. Yo soy Marianela Cordero para The History Channel. Gracias por acompañarnos.